inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Yo soy la libera. Y en Jesús confiará. En Jesús puse toda mi esperanza. Y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Yo soy la libera. Y en Jesús confiará. Y en Jesús confiará. Y en Jesús confiará. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Que cuidas de cada uno de nosotros, Padre eterno. A veces no lo sentimos, a veces pareciera que cuesta trabajo ver, pero siempre estás al pendiente de nosotros. De una o de otra manera nos cuidas y nos ayudas, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma en sus fuerzas fijas tiene paz, tiene paz. Nunca en la lucha desmayar por él. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar por él. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha
desmayar poder. Yo soy muy débil, pero en ti Soy fuerte, nunca en la lucha desmayar poder. Si tú estás conmigo, a la misma muerte no temeré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Amén. Ayúdanos a caminar cada día contigo, a poderte mirar, Señor, aún en medio de la adversidad, porque de verdad te necesitamos mucho, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Si en tu vida hay batallas y romper tus sueños ves, y si el mundo amenaza tu esperanza destruir, cuando sientas muy adentro someterte a lo carnal, que no desaparezca esa fe que en ti está. Alabar, pues es Dios quien todo lo puede. Alabar, Dios merece adoración. Alabar, las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabar. Pues es Dios quien todo puede. Alabar, Dios merece adoración. Alabar, las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabar. Pues es Dios quien todo puede. Alabar, Dios merece adoración. Alabar, las cadenas que nos atan sirven para demostrarnos que se sueltan de inmediato al alabar. Que se sueltan de inmediato al alabar. Gracias, Señor. Padre, de verdad que hay momentos que necesitamos tomar tu respiro, necesitamos darnos un espacio para pensar, para reflexionar, para considerarte, para entender. Gracias por tu buena voluntad, Señor. Gracias por tu misericordia.
Que tome un traguito más. Pues quisiera leer con ustedes, entender una porción de la Biblia, de uno de los días, yo creo que más complicados que tuvo Jesús en su vida. Vamos a leer juntos Lucas capítulo 4, versículo 28, 29 y 30. Lucas 4, 28, 29 y 30. Dice la Biblia. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Lo vuelvo a leer porque es uno de los días más complicados que tuvo Jesús. Jesús tuvo varios días de mucha alegría, de estarse esforzando, de ayudar a la gente, pero en lo particular este día Jesús se va de esta ciudad dolido, triste, lamentando lo que acababa de vivir. Dice la Biblia, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Técnicamente estamos leyendo un intento de homicidio. O sea, están llevándose a Jesús a matarlo. Entonces, básicamente estamos leyendo un intento por quitarle la vida a Jesús. Así que vale la pena pensar un momento en decir, bueno, ¿quiénes intentaron quitarle la vida a Jesús? O sea, ¿quiénes se animaron a llevarlo hasta el punto tal de que lo iban a lanzar? O sea, este es uno de los muchos momentos complicados de Jesús, pero en este momento, en lo particular, Jesús sí se vio en un alto riesgo antes de la crucifixión, porque ya estaba ahí en el despeñadero, lo iban a tirar. O sea, la idea era acabar con su vida. Y entonces dice la Biblia que Jesús pasa en medio de ellos y se va. ¿Quiénes eran estas personas? O sea, podríamos preguntar, bueno, ¿quiénes fueron los que intentaron matar a Jesús en ese momento? Cualquiera diría, pues a lo mejor los romanos, los fariseos, o sea, los que más encono, más odio podían tener. Pero resulta que no fueron ellos. Resulta que quienes lo intentaron matar habían sido sus vecinos, sus amigos, la gente que le rodeaba, porque estaba en la ciudad de Nazaret, donde fue criado. Es decir, quienes trataron de atentar y despeñar a Jesús no fueron los más radicales, no fueron los más terribles, no fueron los más temibles del liderazgo religioso, etc. ¿no? Quienes aquí atentaron contra Jesús fueron sus vecinos, fueron los que lo vieron crecer desde pequeño, quienes convivieron con él, quienes conocían a sus padres, quienes sabían quién era José, quienes a lo mejor en un momento estaban comiendo en una de las mesas que había hecho su papá. Es decir, los que más cercanos podrían ser son los que aquí estaban a punto de cometer un homicidio. Así que vale la pena decir, bueno, pues ¿qué hizo? Que los puso así, aún en contra de que lo
María y sus hermanos y sus hermanas vivían en Nazaret. No vivían en Capernaum, vivían en Nazaret. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a darnos un poquito la perspectiva de qué incitó tanto la ira de las personas como para atentar contra un vecino, alguien que había vivido ahí durante muchos años, que vieron desde pequeñito, y que a lo mejor era Jesús el que les iba a comprar la fruta, el que les iba a comprar la verdura, y decían, no importa. O sea, estaban tan encendidos y tan obcecados en su manera de aborrecer, de odiar a Jesús, que lo que buscaron fue aniquilarlo, quitarlo de enfrente, ¿no? Entonces vamos a ir un poquito más hacia atrás para entender qué contexto se estaba dando, qué fue lo que provocó la ira de los vecinos, o de sus ex vecinos, ¿no? Porque ya no vivía ahí, vivía en Capernaum, pero qué fue lo que provocó que se indignaran tanto, que se llenaran de tanta molestia. Dice a partir del versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Es decir, que después de que Jesús regresa de la tentación, comienza a ir a cada sinagoga de las distintas ciudades, de las distintas poblaciones, y empieza a enseñar ahí en las sinagogas de cada uno de ellos. Y empieza a hablarles acerca del reino de Dios, y comienza a sanar enfermedades, etc. Es decir, empieza a hacerles bien a las personas. De tal manera que se difundió. Y la Biblia dice que su fama era buena, inclusive glorificaban a Cristo. Es decir, lo que veían que Jesús hacía, decían, no, pues realmente sí vale la pena. Está ayudando a las personas, está ayudándolas a acercarse al reino de los cielos. Entonces, sí vale la pena lo que Jesús está haciendo. En un principio Jesús no fue rechazado. De hecho, tuvo muchos simpatizantes. El problema fue que de simpatizante a ser realmente discípulo de Jesús hay un abismo. Muchos pueden ser simpatizantes, pero quienes deciden seguirlo no son tantos. Entonces aquí había mucha buena relación, mucha empatía con Jesús, de tal manera que hasta lo glorificaban, ¿no? O sea, decían, no, de verdad, gloria a Dios por lo que está haciendo a través de Jesús. Y entonces continúa diciendo el versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado. Es decir, llegó a la ciudad que lo había visto crecer, que lo había visto volverse adulto, que lo había visto estar ahí con su padre, viendo cómo ejercer el oficio, cómo hacer mesas, cómo hacer las sillas, etc. Es decir, ahí estaba Jesús, había regresado a esta ciudad que lo había visto nacer, mejor dicho que crecer, no nacer sino crecer. Y ahí había sido criado. Entonces, el ambiente en el cual Jesús llegó era un ambiente que lo conocía, había sido parte de esa sociedad Jesús. Jesús había sido parte de esta sociedad de Nazaret, lo conocían a su padre, etc. Pero había algo diferente. Jesús llegaba con cierta fama, con cierto, pues se era conocido, de que ayudaba, de que iba a las sinagogas, de que predicaba, de que hacía esto, de que hacía aquello. Entonces cuando llega a su ciudad, y nuevamente vuelve a ver a la sociedad que lo vio crecer, pues se vieron así como con una especie de a ver qué tiene que decir, ¿no? Pero lo conocían desde pequeño. Entonces, ese era como una curiosidad medio morbosa, ¿no? De decir, a ver qué tiene que decirnos, porque escuchamos mucho de él, pero aquí no se ha aparecido, hasta ese día que llegó a Nazaret. Y entonces, dice la Biblia lo siguiente, y en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Lo primero que vemos aquí es que tenía el hábito Jesús desde pequeño de ir a la sinagoga, ¿no? Era su costumbre, dice la Biblia. Entonces, sí lo conocían los líderes de la sinagoga, o sea, los líderes de esa sinagoga sabían perfectamente quién era Jesús. Y y le dieron entrada, o sea, lo recibieron, pues. No le dijeron, no, tú no, eres falso profeta, estás loco, no, sino que por el contrario, le dan la bienvenida. Y dice la Biblia que se levantó a leer. Vale la pena decir que en una sinagoga no a todo el mundo le daban chance de leer la Torah. O sea, es como decirle bienvenido, pásale, ¿no? Te toca leer.
y como lo conocían, bueno, pues sí le daban esa entrada. No cualquiera podía levantarse a leer, tenía que ser normalmente alguien de la comunidad. Entonces a Jesús sí lo reconocían como alguien que había sido de la comunidad, que se había ido a vivir allá, pero que era conocido como alguien que se crió, su familia de hecho estaba ahí, la familia de Jesús estaba ahí, y entonces pues era bienvenido a la sinagoga. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Es decir, veían en Jesús y reconocían que había algo diferente. No sabían exactamente qué, pero reconocían que había algo distinto en Jesús. ¿Por qué? Porque lo habían visto crecer desde pequeño. Entonces dicen, bueno, ¿qué le pasó a este niño? Pues yo le vendía las manzanas, ¿no? Yo le vendía los caramelos, yo le vendía los frutos secos. Conozco a su mamá, etc. Y entonces la gente que lo empezó a escuchar se quedó atónita de ver cómo hablaba Jesús. Sin embargo, había un anhelo en ellos, lo mismo que en todos lados de Israel. El Espíritu del Señor está sobre mí, habla sobre la profecía acerca de Cristo. Una profecía que todo el mundo en Israel anhelaba. Todo el mundo en Israel quería y deseaba ver el día que llegara el Mesías. ¿Sí? Y hoy en día es básicamente lo mismo. En las congregaciones, en las iglesias, anhelamos el Espíritu de Dios, anhelamos que traiga libertad a los cautivos, anhelamos que haga bien a las personas, etc. Y entonces nos encontramos aquí en un escenario en el cual todo el mundo anhelaba el cumplimiento de esta profecía. Y en un momento se para Jesús y les dice: se acaba de cumplir la profecía delante de todos vosotros. Pues sí los sacó de onda, ¿no? O sea, sí los llenó de impacto. Y dicen, pues este es el hijo de José. Pero además lo escuchaban hablar y decían, caray, algo distinto trae. Algo se nota diferente en él. Y entonces, cuando Jesús está hablando y está explicando las cosas, ellos estaban entre atónitos por un lado, pero además, por otro lado, se empezaban a incomodar, porque decían, pues sí, yo lo conocí, yo le llevé la mesa a su papá, le di la madera, etc. Y entonces, en ese momento se genera una expectativa de que explicara a Jesús a qué se refería precisamente con eso. Como ya había fama, como ya eran famosos, ya Jesús tenía cierta publicidad, ¿no? Era de una figura pública. Entonces resulta que empieza a tener cierta expectativa, se genera cierta expectativa. Entonces Jesús les empieza a decir: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que has hecho, que has oído que se ha hecho en Capernaum, hazlas también aquí en tu tierra. Es decir, que le estaban exigiendo a Jesús que hiciera cosas, que hiciera milagros. Nuevamente vemos una actitud así medio de desafío, ¿no? Pues a ver Jesús, aquí en tu tierra, estás en tu tierra, estás en la sociedad, ya te dimos chance de llegar aquí a la sinagoga, pues demuéstranos, ¿no? Médico, cúrate a ti mismo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Les empieza, los reprende. En lugar de hacer lo que les pidió, lo que le estaban diciendo, les dice lo siguiente. Y añadió, de cierto os digo que ninguno es profeta acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón.
Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Elías, de Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Es decir, de momento les dice así, pues yo vengo, pero no todos van a escuchar. Es decir, lo que quiere transmitirles a las personas que estaban en ese momento ahí era que no lo iban a escuchar. Que así como en la época de Israel había había muchas mujeres viudas, pero nada más Elías fue enviado a una sola, no a todas, sino a una. Nos da a entender que Jesús iba específicamente a buscar a personas, no a grupos. No se trataba de agradarle a la comunidad, sino se trataba de transformar la vida de personas en específico. Y entonces, este ejemplo lo que provocó en las personas fue un rechazo. Provocó un rechazo en las personas. ¿Por qué? Porque se sintieron como menospreciadas. O sea, no nos vas a demostrar quién eres, Jesús. O sea, no nos vas a decir, no nos vas a demostrar como si se sabe que te estás haciendo en Capernaum, aquí no lo vienes a hacer. Se me hace que eres bien mentiroso. Pero se molestaron, fueron heridos en su orgullo. ¿Por qué? Porque se sintieron como hechos a un lado. O sea, no vas a tomarnos en cuenta para poder hacer tus milagros. Esto fue tan molesto para ellos que fueron capaces en ese sentido de llevarlo hasta la cumbre y tratarlo de matar. ¿Sí? Es decir, cuando Jesús nos habla, suele suceder que nos sentimos tan incómodos que tratamos de hacer a un lado lo que Jesús tenga que decirnos. ¿Sí? O sea, eso fue lo que hicieron. No nos quieres cumplir nuestro capricho, pues entonces te llevamos y te lo enseñamos. O sea, así. Y así la gente es con Jesús. Si no haces esto, entonces te voy a hacer a un lado. Señor, quiero esto. Y si no, te hago a un lado. Técnicamente es lo mismo que muchas veces se hace en mi vida. Si no se cumple lo que yo quiero, entonces te desecho. ¿Sí me explico? Entonces, el llamado que Jesús nos hace el día de hoy es a valorar, a sentirnos como esa viuda que fue, que Dios llevó a Elías para ayudarlo. Que nos sintamos como aquel leproso. ¿Por qué? Porque somos llamados, o sea, nos está concediendo la oportunidad de escuchar. Y en ese sentido sí vale la pena sentirnos muy agradecidos con Dios. Llenarnos de gratitud porque finalmente Jesús puede pasar en medio de nosotros e irse, aun cuando lo estemos rechazando. O sea, lo podemos estar rechazando y pasa en medio de nosotros y se va. Por supuesto que fue un día triste para Jesús porque era la gente que lo conocía. Por supuesto que fue un día triste para Jesús. ¿Le dolió? Sí le dolió. Sintió pena y rechazo, lo querían matar. Así que esto nos enseñe que aprendamos a valorar la oportunidad que Dios nos da. No vaya a ser que pase de largo. No, pues, paso aquí y mejor me retiro, porque no van a oír. ¿No? Que Dios nos enseñe que tengamos un corazón correcto para no dejarlo pasar. No para despeñarlo, sino más bien para no dejarlo ir. ¿Verdad? Entonces vamos a darle gracias a Dios. ¿De acuerdo? Padre, no queremos que pases de nosotros, Señor. No queremos conducirnos como los de Nazaret. Decir que te conocemos, pero rechazar tus palabras. Padre, por favor, concédenos la gracia y la oportunidad de no dejar pasar de nosotros la bendición que es tener entre nosotros. No somos buenas personas, lo sabemos, no somos los mejores, pero estamos aquí por tu gracia infinita, por tu buena voluntad. Por favor, amado Rey, danos la gracia de entender tus palabras cada día y de darle la bienvenida a tu voluntad.